Shalom Ubraja, Shavuot Baraj, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 69 del Tratado de Kiddushim. Estamos a 14 páginas de terminar el tratado. En 2 semanas estaremos, Motzei Shabbat, comenzando el tratado de Baba Kama, Bezrat Hashem. Nuestro estudio lo dedicamos para la refugia shalema de todos los enfermos de Am Israel y aquellos que fueron heridos en el ataque de Hamas contra el pueblo de Israel, para la pronta liberación de todos los cautivos en manos de los terroristas, para el éxito de nuestros soldados, que Hashem los cuide, los proteja y los traiga de vuelta a casa sanos y salvos, y para la elevación del alma de aquellas personas que fueron vilmente asesinadas. En nuestro daf de hoy vamos a terminar el tercer capítulo y vamos a comenzar el cuarto y último capítulo del tratado. Comenzamos en la última Mishnah del capítulo anterior, del 3. Nos dice la Mishnah, Rabbi Tarfon Omer, Yeholim Mamzerim Litaher. Es decir, Rabbi Tarfon nos está planteando una situación en la cual una persona que es mamzer tiene posibilidad de limpiar su descendencia. Ketzad, ¿cómo tiene que hacer? Dice mamzer, shenasas shivcha, habala debed. Es decir, un mamzer que se casa con una sierva kenaanita, el bebé va según la madre, queda como sierva kenaanita. Y ahora, si liberan a este bebé, que es un siervo kenaanita, ¿qué va a ser? Va a ser Yehudi. Shirjero, Nimsa Ben Jorin. Vamos, si lo libera, el amo. Ahora resulta que es un hijo libre. Rabbi Eliezer Omer, Hareze Ebed Mamzer. Rabbi Eliezer dice no. Dice, aunque se case con una shifja, este bebé que nace es un siervo y además es mamzer. Vamos a ver lo que nos dice la cámara. Dice, Ibai Eleu. Preguntaron, Rabbi Tarfon, Lejatjila, que ama. Esto que dice Rabbi Tarfon de que el mamzer se case con la sierva, ¿lo dice a priori? ¿Que se puede casar con ella a priori? Es decir, si un judío Israel kasher tiene prohibido casarse con una sierva kenanita, ahora me vas a decir que el mamzer lo tiene permitido. O diabat gamar, o a lo mejor lo dice a posteriori. Es decir, que si se casó con la sierva, entonces va a funcionar así. Responde la cámara y dice así, Tashma, ven y escucha. Ambrulo, le dijeron los sabios a Rabbi Tarfon, a Rabbi Tarfon, y harta etas de Harim. Es decir, con lo que tú has aconsejado, has purificado, por así decirlo, a los hombres. Es decir, el mamzer se va a casar con la sierva y el bebé va a salir perfecto. Es decir, el mamzer, hombre, ya limpió su descendencia. Pero ¿cómo vas a hacer? Veloti harte de Tanekebot, ¿cómo vas a hacer con las mujeres? No vas a decir que la mujer que es mamzer se case con un siervo hebreo, porque aunque se case con un siervo hebreo, el hijo que va a ser de ella. Y Marta Lejatjila que amar. Ahora, si me dices que es a priori, que Rabbi Tarfón dijo que se case, que está permitido que se case con una sirvienta kenanita y que no necesita la leje de Macomajer para decir que es siervo kenanita. ¿Por qué? ¿Cómo explica? ¿Por qué lo explica así? Es decir, ¿cómo es que una persona va a ir a casarse con una sierva kenanita si estamos diciendo que no se puede? Bueno, ¿sabes qué? Se va a ir a otro lugar y ahí no va a decir nada. ¿Sí? Vamos a ver cómo lo explica aquí Rashi. Dice, Shemazer Yahol Lisa Shifra Kenanit. ¿Cómo? Va a ir a un lugar donde no le conocen y no saben que él es mamzer. Y va a decir que es un siervo kenanita, que es un siervo hebreo, perdón. Y entonces, como es un siervo hebreo, lo van a poder casar con una sirvienta kenanita. Y ahí, después, el bebé que va a nacer ya no va a ser mamzer. Pero las mujeres, ¿cómo van a hacer? ¿Por qué? Porque puesto que la mujer no va a ir a otro lugar y va a pedir que se case con alguien en secreto, le dice, oye, ¿me puedes casar con alguien? ¿Me puedes casar con alguien? No. Y a Marta le la que amar. Ahora, si me dices que esto que dijo Rabbi Tarfón lo dijo a priori, entonces, ve, no, Tarij la lejet de Macomajer y ni siquiera es necesario que se vaya a un lugar donde no le conocen. Si es así, Mamzeret Nami, Tinsiv le Abda. Entonces también una Mamzeret
se puede casar con un siervo, ¿sí? Perdón. Y ahora el nacer bimkomá levet kenani. Se puede casar con un siervo hebreo. Y cuando la liberen al hijo, será un kasher israelí. La Gemara rechaza esto y dice, no, Leolam, en realidad está permitido a priori a una mamzeret casarse con un siervo. Pero, Afimhit Isa, Levet Kenani, Adain, Habalad y Mamzer. Incluso si ella se casa con un siervo Kenaanita, el bebé será Mamzer. ¿Por qué? Eved en lo Jaiz. El siervo no tiene abolengo. Es decir, no vamos a decir, ese es hijo del siervo. No, quedó con la madre. Ahora, trae la Gemara otra prueba. Tashma, ven y escucha. De Ushpezichne, de Rabbi Simlai, Mamzer Haba. Es decir, el que albergaba, el que se ocupaba de la casa donde vivía Rabbi Simlai, era Mamzer. De amarle le dijo Rabbi Simlai, y Agdamach, y Agdamteja. Es decir, si yo te hubiese conocido antes de que te casases, ¿sí? Entonces, Tahartinhu libneja. Te había dado consejo para que tus hijos no sean mamzerim. Veía Marta Bishlama, Lejatjila. Ahora, si me vas a decir que Rabbi Tarfón permite a priori que se case con una sierva kenanita, Shapir, esto estaría muy bien. ¿Por qué? Porque ese es el consejo que le va a dar Rabbi Simlai. Entonces dice, él ahí a Marta, pero si me dices Diabat, que solamente es a posteriori. Mainihu, ¿cuál es ese consejo que le iba a dar? Entonces responde la Gemara y dice, de Menasib le etza ve amarle zil genov ve izdeban de Ebedibri. ¿Qué le habría podido aconsejar? Le habría dicho, ¿sabes qué? Ve, mi consejo es así, ve, roba algo que no vas a poder pagar y que el bedín te tenga que vender como Ebedibri, ¿sí? Y entonces ahí el Ebedibri tiene permitido casarse con una shifja kenanit, con una sierva kenanita. Pregunta la Gemara, Ubeshene, de Rabbi Simlai, Ebedibri, Mihaba. Dice, perdón, ¿pero acaso en la época de Rabbi Simlai existía que alguien se ha vendido como siervo hebreo? Veja Amar Mar, si dijo aquel sabio, en Ebedibri Noheg, el Abisman, Shayobel Noheg, la ley del siervo hebreo que el bedín lo vende para que pague su deuda, solamente se cumple cuando existía el Yobel, cuando se seguía guardando las leyes de Shemitah y de Yobel en la tierra de Israel. Entonces, y en la época de Rabbi Simlai no había. Era Lav Shmamina. Entonces, ¿acaso no estamos diciendo que lo que quería decir Rabbi Simlai era que se casase con una sirvienta kenanita? Pues Rabbi Tarfón, Lejatjila, que amar. Y entonces vemos de aquí que la opinión de Rabbi Tarfón, que es que el mamzer a priori se puede casar con la sierva kenanita para que sus hijos no sean mamzerim. Shmamina, efectivamente, podemos deducirlo de esa historia. Amar viuda, Amar Shmuel, dijo Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel, alajá, que Rabbi Tarfón. El alajá es como Rabbi Tarfón, que el mamzer que se casa con una sirvienta está purificando su descendencia. Y no como Rabbi Elazar. Muy bien. Dice Rabbi Eliezer Omer, vimos en la Mishnah, la última parte de la Mishnah, Areze Ebed Mamzer, que es un siervo y además es Mamzer. Amar Rabbi Elazar, Maita Ame de Rabbi Eliezer. ¿Cuál es el motivo de Rabbi Eliezer? Que el bebé que nace de esta unión de un mamzer con una sierva kenanita no solamente es siervo, sino que también es un mamzer. Llamar Kra, porque dice el versículo, dice Gam Dora Siri lo llamó Lo Bihal Hashem. Le dijo, dice el versículo, hablando del mamzer, también la 10ª generación no vendrá él a la asamblea de Dios. Y de ahí deducen o estudian sobre la palabra lo, a él. Dice, Alá, Ajar, Pesulo. Es decir, que siempre va según lo que lo hace inválido. Es decir, incluso siempre que tenga un lado de Mamzerut, ¿sí? Entonces el Mamzer sigue siendo, el hijo sigue siendo Mamzer. Contra el Marab Rabbanan, ahí los sabios, ¿qué explican ellos sobre la palabra lo?
Dice, Au be Israel shenasa mamzeret. Dice, esa palabra lo se refiere a un judío, a un Israel que se casó con una mamzeret y que el bebé es mamzer. Tal que data Jamina yo podría haber dicho, le mishpejotam le betabotam, es decir, las familias según las casas paternas. Es decir, que iría según el padre. Si el padre es kasher, el bebé sería kasher. Entonces, átalo, afke. Entonces, por eso viene el versículo y dice lo, ¿sí? Lo llamó lo. Ya que el bebé siempre va a estar relacionado con ese lado de mamzerut, ya sea del padre o ya sea de la madre. Rabbi Eliezer, y Rabbi Eliezer entonces, ¿sí? Haaretz Arij et Pasuk, él necesita el versículo, que un Israel que se casa con una mamzeret. Entonces, ¿de dónde sabemos que incluso un mamzer que se casó con una sierva, el bebé es mamzer? Responde la Gemara y dice, Haim Lav, Afal Gab de Katav, Den Shvochotam Levet Abutam, Átalo Afke. Dice, ¿acaso no hemos dicho que a pesar de que dice el versículo, por las familias, por la casa paterna, de todas formas, el Israel que se casa con una mamzeret, viene la palabra lo a él para enseñarnos a Hanami? Entonces aquí también, Afalgab sí, Afalgab Dichtiv, a pesar de que está escrito, Aisha la de Atiyel Adonea, la mujer y sus hijos pertenecerán a su amo. Entonces ahí también vamos a decir, átalo, viene la palabra lo, que hace referencia al mamzer, de afke, y entonces se aplica a él. Entonces por eso dice que va a ser Eved, porque pertenece al amo, y además el mamzer, porque tiene un lado de mamzerut. Pregunta la Gemara de Rabbanan, y los sabios, y penemahem lo yeholim lilmod que Rabbi Eliezer, ¿por qué no pueden aprender como Rabbi Elazar, perdón? Después la Gemara dice, Rabbanan, sobre qué opinan los sabios, Kol balad bimee shifcha kenaanit que balad bimee behemadame. Todo bebé que está en el vientre de una sierva kenaanita es como un bebé que está dentro de un animal. Es decir, que no hay vínculos de abolengo con ese, no hay padre, no hay, ¿sí? No hay familias paternas, etcétera, etcétera. Es siervo. Adran Alaj, Aomer, Adran Alaj, Omer, Adran Alaj, Omer. Volveremos a ti capítulo Aomer, Bedrat Hashem y Belineder. Comenzamos entonces el 10º y último capítulo de Masejet Kiddushin. Este capítulo va a hablar sobre quién se puede casar con quién, las leyes de abolengo, de familias, sobre Yihud, con quién una persona se puede isolar o no isolar. Y comienza hablándonos de algo muy interesante, que es la historia del pueblo de Israel al volver de Babel. Entonces hay que entender que cuando el pueblo de Nebuchadnezzar, Rasha, destruyó el Bet HaMikdash, se llevó a los judíos a Babilonia, y allí estuvieron hasta que vino el rey Koresh. El rey Koresh, Ciro, hizo una proclama diciendo que todo judío que quisiese podía volver a Israel y a reconstruir el Bet HaMikdash. Bueno, la mayoría de los judíos no subieron, solamente subieron muy poquitos judíos y empezaron a construir el Bet HaMikdash. Ahora, las personas que vivían en Israel, los otros pueblos, empezaron a tener envidia de ellos. Entonces, ¿qué dijeron? Mandaron cartas al emperador, quejándose de que los judíos estaban construyendo el Bet HaMikdash y que si seguían con ello, se iban a rebelar y no les convenía. Entonces, el rey ahora que estaba en el imperio de Babilonia, ¿quién era? Era Dariabesh, Darío. Entonces Dariabesh prohibió que se continuara con la construcción del Bet HaMikdash. Después de Darío vino Ahasverosh. Conocemos la historia de Esther. Ahora, el hijo de Ahasverosh y de Esther, Dariabesh II, volvió a dar permiso para la construcción del Bet HaMikdash. Entonces, durante todo este tiempo hubo muchos sabios que estaban todavía en Babel, ¿bien? Y cuando finalmente se tomó la decisión de subir a la tierra de Israel, no subieron muchos judíos nuevamente. Esdra fue el que llevó al pueblo que quiso volver de vuelta a Israel para continuar con la construcción del Bet HaMikdash. Ahora, eh, había un tema importante en este retorno. ¿Por qué? Porque si va a volver a estar el Bet HaMikdash en funcionamiento, entonces el pueblo tiene que estar muy claro quién es quién.
porque el Cohen tiene que ser Cohen, el Leví tiene que ser Leví, el Israel tiene que ser Israel. Bien, entonces por eso Ezra, ¿qué hizo? Cuando se llevó al pueblo de Babel, ¿sí? En Babel la gente estaba controlada, por así decirlo, estaba bajo la supervisión de los rabanim, y ahí no había problemas de Yehús, de quién se va a casar con quién, y si esta persona está permitida o no está permitida. ¿Qué hizo Ezra? Todas las personas que eran pesulim, que eran no aptos, que tenían algún tipo de problema, mamzer, etcétera, como hemos estado viendo, se los llevó con él a Israel. Bien, muy bien. Sobre eso vamos a estar hablando en el comienzo de este cuarto capítulo. Nos dice la Mishnah, Asara, Yehusim, Yohasim, Alumi Babel. Es decir, 10 tipos de judíos subieron de Babel con Ezra. ¿Cuáles son? Kohanim, Levíe, Leviim, Israelim, Halale, es decir, Kohanim que eran Halalim, cuyo padre se había casado con una mujer prohibida para él. Gere, conversos. Harure, siervos liberados. Mamzere, Mamzerim. Netine, gibonitas. Shetuki, ve Esufi. Shetuki, ¿quién es el Shetuki? Es una persona que se sabe quién es la madre, pero no quién es el padre. Y Asufi es una persona que no se sabe ni quién es el padre ni quién es la madre. Entonces continúa la Mishnah. Kohen Levi Israel, Mutarim Labo Zebazé. Cohen Levi Israel tienen permitido casarse unos con otros. Levi Israel Halale, Gere, Bejarure, Mutarim Labo Zebazé. Para los Leviim, Israelim, Halalim, Gerim, conversos, siervos liberados, pueden casarse unos con otros, no con los Kohanim. Gere, Bejarure, Mamzere, Netine, Shetuki, Asufi, Kulam Mutarim, la voz de Bazé. Ahora, los Gerim, los conversos, los liberados, los Mamzerim, los Gibonitas, los Shetukim y los Asufim, tienen permitido casarse entre ellos. Ahora nos explica la Mishnah lo que hemos dicho. Ve'elu Shetuke. ¿Quiénes son los Shetukim? Kol Sheu Makir et Imo, Beno Makir et Aviv. Todo el mundo que sabe quién es su padre, su madre, pero no sabe quién es su padre. Por eso se llama Shetuki. Que quiere decir quédate callado. ¿Sí? Uno que viene y dice eh, que en el puesto que sabe quién es la madre y no sabe quién es el padre, ¿eh? Entonces le dice, "Shh, no, no digas, porque a lo mejor ese es tu papá, a lo mejor ese es tu papá. Ese es Shetuki. Asufi, ¿quién es Asufi? Kol Sheneesaf Minashuk. Todo aquel que fue tomado de la calle. Veneno Makir, lo etavid lo etimo. No se sabe quién es su padre ni quién es su madre. Abba Shaul, Abba Korela Shetuki, Beduki. Abba Shaul llamaba a los Shetuki Beduke. ¿Por qué? Porque Efshar Livdok se puede investigar. Se va la madre, se le dice, oye, ¿quién es el padre? ¿Con quién estuviste? ¿Quién puede ser? Y se puede llegar a saber quién es el padre. Muy bien. Nos dice la Gemara, entonces, Azara Yohasim Alumi Babel. 10 tipos de judíos subieron de Babel. Maya Aire de Tane, Alumi Babel. ¿Por qué la Mishnah, cuando escribe que vinieron de Babel, utiliza el lenguaje Alu, subieron de Babel? ¿Sí? Nitne, que hubiese enseñado la Mishnah, Al-Hul eres Israel, se fueron a la tierra de Israel. Entonces dice Milta, Agab, Orge, Kamashmalan. Dice, de paso, la Mishnah nos quiere enseñar algo. Por eso utiliza este lenguaje de Aliyah, que de Tania, como se enseñó en una vereita. De Kamtabe Alita la Makom, Asher Yivchar Hashem Elokej. Y te levantarás e irás a aquel lugar que haya escogido Hashem tu Dios. El lenguaje de Alita, te alzarás, nos enseña, Melamed, Shebet Amigdash Gaboa Mikol Eretz Israel, que el Bet Amigdash es el lugar más elevado de toda la tierra de Israel. Veréis Israel y que la tierra de Israel, Geboa Mikol Aratzot, es más elevada que todas las tierras, que todos los demás países del mundo. Pregunta la Gemara y dice, Bishlama, yo entiendo, Bet Amigdash Geboa Mikol Eretz Israel, que el Bet Amigdash es más elevado que todo el resto de la tierra de Israel. ¿Por qué? Hainu Dichtiv, porque está escrito Dibre Ribot Bishareja Bekamta Bealita, que cuando hay algún tipo de disputa en tu pueblo, entonces vas a levantarte y vas a elevarte al lugar donde elegirá a Dios, que es el Bet Amigdash. Y eso hace referencia que al Bet Amigdash.
Ela eres Israel, que a mi cola razot menalan. Pero ¿dónde tú me dices que la tierra de Israel es más elevada que el resto de las tierras del mundo? Dice, Dichti, porque está escrito, la gen inne yamim bayim, neum Hashem. He aquí que vienen días, así dice Hashem, lo yomar od hay Hashem, no se va a decir más, lo juro por Dios, Asher he'ela et bene Israel meres Misraim, que elevó, que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, y dice he'ela, subió, hizo subir. Imhai Hashem, lo que se va a decir que es, lo juro, Asher he'ela, que hizo subir, Asher hevi, y que trajo a los hijos de Israel de la tierra de Israel, de las tierras del norte y de todas las tierras donde están dispersos ahí. Es decir, aquí, en los dos casos, se utiliza la palabra he'ela, que hizo subir. Es decir, les hizo subir, es decir, que la tierra de Israel está arriba y el resto de las tierras está abajo. Vuelve la Gemara y pregunta, Afal Piquen, a pesar de ello, May aire de Tane. Entonces, ¿por qué la Mishnah necesita escribir Alum y Babel? Subieron desde Babel. Nidne, que hubiese enseñado, Alum leeres Israel, subieron a la tierra de Israel. Le dice, me seguía el Rabbi Elazar. Esto viene a reforzar el punto de vista de Rabbi Elazar, de amar Rabbi Elazar. Lo ala Ezra mi Babel, Ashasa, que solet nekia beala. Decir que Ezra no subió a la tierra de Israel hasta que no hizo como la harina refinada y limpia. Es decir, que filtró a las personas en el pueblo, para que en Babel solamente quedasen los que tenían un abolengo claro, pero todos los que eran, pues, tenían algún aspecto de pasul, se los llevó con él. Itmar. Así fue dicho. Abayamar alu me alejem tnan. Es decir, que el pueblo de Israel subió de por sí mismo. Así es como fue enseñado. Rabamar he'elum tnan. Dice, no, no es que se enseñó que subieron por sí mismos, sino que se les hizo subir. Ve que me pliegue. ¿Y dónde está la discusión? De Rabbi Elazar, sobre aquello que dijo Rabbi Elazar. Llamar Rabbi Elazar, lo ala Ezra mi Babel, H asa que solet nekia beala. Le dije justamente esto, que Ezra no subió de Babel hasta que no hizo harina refinada, es decir, separó el pueblo, los que eran inválidos se los quedó y los que no se quedaron en Babel. Abaye, letle de Rabbi Elazar. Abaye, que enseña la versión diciendo Alu subieron, no tiene esa enseñanza de Rabbi Elazar. De Rabba, y Rabba que trae la versión diciendo He Alum, es decir, les hizo subir. Idle de Rabbi Elazar tiene esa versión, tiene esa enseñanza de Rabbi Elazar. Muy bien, continúa la Gemara sobre la discusión de Abaye y Rabba. Iba de tema, si quieres decir de Kule Alma, todo el mundo está de acuerdo. Itleu de Rabbi Elazar, que sí que tiene esta enseñanza de Rabbi Elazar, que hizo esa solet, esa harina refinada y limpia, a Jabe que me implique. Entonces, ¿dónde estaría la discusión? Mar Sabar, Abaye opina, uno de los sabios Abaye opina, eh, Afrushe, Afrushinhu. Es decir, Ezra separó a los Pesulim que estaban en Babel, וכיוון שהכירו בהם אנשי מקום, שוב לא היה חשש שיתערבו בהם. Es decir, como la gente del lugar en Babel sabían lo que era, ya no había posibilidad de que se volviesen a mezclar. Uminashaihu seliku. Y ellos mismos decidieron irse. ¿Por qué? Para que no les digan ahora, en Babel todo el mundo ya no había Pesulim, pero este sí es Pasul, entonces va a quedar marcado. Entonces ellos mismos decidieron irse con Ezra. Umar Sabar y Raba, el otro sabio que está en la discusión, opina, Bear Korhaihu Asukinhu, es decir, contra su voluntad les hicieron subir de Babel a la tierra de Israel. Pregunta la Mara, Bishlama, en Mandamar, yo entiendo esto bien para el punto de vista, que es el Lavalle, que opina, Alu, subieron, Ainu de Amar, se entiende esto que dice Rabiuda Amar Shmuel, Rabiuda nombre Shmuel, Kola Ratzot, y ahí está, todas las tierras son como una masa. ¿Qué es una masa? ¿Por qué una masa? Porque la masa es una mezcla de ingredientes. Entonces, en todas las tierras hay una mezcla en cuanto a los yohasim, al abolengo. Kol haratzotizá le Israel con respecto a la tierra de Israel. En la tierra de Israel no hay esa mezcla.
pero eres Israel, Isa le Babel. Pero la tierra de Israel es una masa mezclada con respecto a la tierra de Babel. ¿Por qué? Porque Esdras se encargó de que en Babel solamente quedasen los que sabemos que no son Pesulim. El alemán de Amar, pero para aquel que dice el otro punto de vista, que es el de Raba, Alum, que los hicieron subir a la fuerza, humedad y Adinu, es decir, sabían los habitantes de la tierra de Israel que son inválidos. Si es así, Nizaru Shelol y Taref Bahem, entonces eh, se habrán cuidado de no mezclarse. Entonces, ¿por qué la tierra de Israel con respecto a Babel es una masa de mezcla de cosas? Responde María y dice, Nehi de Yade Leau Dara. Vamos a decir que los que sabían esto, ¿quiénes eran? Los de esa generación. Le daré a Jarínelo, pero los de las siguientes generaciones no sabían y entonces se mezclaron. Bishlam le manda a Amar, yo entiendo que esto va bien para el punto de vista que dice el de Valle, Alú subieron por sí solos, por su propia determinación. Hainu Dichtiv, esto es lo que está escrito. Vakabetzem al Nahar, los reuní en el río, dice Ezra. Haba al Ahva venejene Sham Yamim Shelosha. Es decir, para que todo el mundo pudiese llegar y estuvieran acampados ahí durante 3 días. Vavina Beam Ubakoanim. Y entonces empecé a investigar y a preocuparme de quiénes eran el pueblo que estaba subiendo y quiénes eran los Koanim. Y había israelí, había Koanim. Muy bien, Leví, lo Matzatisham, pero no había Levíim. Eh, ¿Por qué? Porque subieron por sí mismos. Por lo tanto, hasta que no llegaron a ese lugar y verificaron quiénes son los que iban a ir a la tierra de Israel, no sabía Ezra quién iba a subir. Entonces, ¿por qué? Porque él no les obligó a subir, sino que subieron por sí mismos. ¿Sí? El alemán de Amar, pero para aquel punto de vista, Gealum les hicieron subir. Entonces, ¿cómo puede decir que no sabía? Hasta ahí no supo que no había Leví. Haré, Misar de Ire, él ya estaba avisado. Nehi, de Izhur, Bifsulim. Entonces, ¿cómo responde esto la Gemara? Vamos a decir, de Izhur, Bifsulim. Es decir, a pesar de que avisaron que hay que subir a todos los pesulim, todos los que eran inválidos, de todas formas, Birsherim lo isdihur. A los que eran kesherim no les avisó que subiesen. Por lo tanto, hasta que no se dio cuenta de que llegaron a ese lugar para verificar, no sabía Ezra que los Leviim kesherim no subieron. Es decir, aquí dice algo importante y habla de los Leviim kesherim. Es decir, que había Levim que sí subieron con Ezra, que eran Levim que no eran Kesherim, no podían cantar en el Bet HaMikdash, por así decir. Bien, y la historia de estos Levim es que cuando Nebuchadnezzar se llevó al pueblo al exilio, le dijo a los Levim, a ver, cantadme como cantabais en el Bet HaMikdash. Ellos no querían cantar. ¿Qué hicieron? Se arrancaron los pulgares para ser inválidos y no poder servir en el Bet HaMikdash. Y entonces de ahí viene el famoso versículo que dice, Nashir el Shir Hashem alat Mehar. ¿Cómo voy a cantar la canción de Hashem en una tierra extranjera? Muy bien, esto era la primera pregunta que fue sobre por qué la tierra de Israel se dice Alu, subieron. Bien, ahora hay que entender lo que dice el Hatam Sofer, que evidentemente si miramos un mapa, la tierra de Israel no está más elevada que el resto de las tierras, sino que se refiere a una elevación espiritual. Bien, y por supuesto, no hay más que ver que cuando uno llega a la tierra de Israel, la espiritualidad del lugar y la vivencia judía del lugar es totalmente diferente a la que se vive en el judaísmo diaspórico. Incluso la Torá que se aprende en la tierra de Israel tiene otra facilidad. Muy bien, sigue la Mishnah y dice, Kohan y Leví de Israel, los Kohanim, los Levim y los israelíes, están dentro de estas familias que subieron, estos tipos de judíos que subieron. Menalan, Disliku, ¿de dónde sabemos, de qué Pesukim, que los Kohanim, los Levim y los israelíes subieron con Ezra? Explica la Gemara y dice, Dichtiv está escrito, Vayeshevu a Kohanim al Am, Ameshorerim, Veashoarim, Veanetinim, Bearehem, Bejol Israel, Bearehem. Es decir, nos dice claramente el versículo
que volvieron los Kohanim, los Leviim, y de entre el pueblo los que cantaban, los que estaban en las puertas, etcétera, etcétera, y Col Israel y todo el pueblo de Israel, cada uno en sus ciudades. Entonces vemos Kohanim, Leviim, Israelí. Sigue la Mishnah, sigue la Gemara, perdón, explicando la Mishnah. Halale, Gere, Bejarure. Dijimos que otras de los dos tipos de judíos que fueron, de entre los 10 tipos, Halalim, Gerim, conversos, Bejarure y siervos liberados. Halale, Menalan, de donde sabemos que subieron Halalim. Explica, que está explicado en el versículo. Dice así, de Tania, así se enseñó en una vereita. Rabiosi, Omer dice Rabiosi, Gedolá Hazaká. Es decir, la hazaká, la presunción, es decir, suponer que una persona es tal cosa o tal cosa, ¿sí? Y no, sí, tiene mucha fuerza. Uno se puede apoyar sobre ella. Y esto se aprende de dónde? Sheneemar, porque dice el versículo, mi bene a Kohanim, bene Havaya, ben Hakotz, bene Barzilai, asher lakach mi benot Barzilai agil adi, asher isha, vaikra al shemam, ele Bikshu Ketabam a, mm, a Midyahashim. Es decir, y a los hijos de los Kohanim, que eran los hijos de Jabayá, Ben Hakotz, y los hijos de Barzilai, que tomó de entre las hijas de Barzilai a Giladi esposa, y los llamó por su nombre, les pidieron una carta de Yehasim, es decir, de abolengo, que demuestre que ellos eran Kohanim reales de abolengo. Velo Nimsu, y no había entre ellos ninguna carta. Vaigoalu mina keuna, y los invalidaron para la keuna. Esto está en el libro de Nehemías, creo, si no me equivoco. Sí, para poder autorizarles en Ezra, autorizarles a trabajar en el Bet HaMikdash. Muy bien. Vayomer, a Tirshata, Lahem, les dijo a Tirshata a ellos. ¿Quién era Tirshata? Tirshata era Nehemías. Nehemías fue el que subió junto con Ezra y lideró al pueblo. ¿Y por qué le llamaban a Tirshata? Porque él era catador para el rey. Y entonces le autorizaron, por el trabajo que desempeñaba, a probar vino no kasher. Entonces, Hatir Shata, el que permitió Shata que se beba. Entonces, ¿qué le dijo a Tir Shata? Asher lo yohelu mikochea kodashim adamot kohen leurim betumim. Es decir, que no pueden comer de las ofrendas de los koche kodashim hasta que haya un cohen que esté en el Bet HaMikdash con los urim betumim. Es decir, ¿hasta cuándo? Hasta que venga el Mashiach. El Mashiach va a venir y le va a decir a cada uno, tú eres cohen, tú no eres cohen, tú eres cohen, tú no eres cohen. Amar Lahem les dijo Nehemías, Areatem, vejezcatjem, vosotros os mantenéis ahí donde estabais. Es decir, si Bemash Aitem Ochlim Agola, aquello como estabais fuera de Israel, cuando vivíais en Babel, este comía terumá, este comía, sí, este era Cohen, este era Cohen, este era Cohen, os mantenéis en ello. ¿Sí? Becochea Gebul, es decir, sobre la terumá, si comíais en Babel, podéis comer aquí. ¿En qué? En Afgan, entonces aquí también. En la tierra de Israel, Nami, Bekochakbul, podéis comer de la teruma. Ulman de Amat, Ma'alin, Miteruma de Yohasin. Ahora, y aquel que dice que por el hecho de comer teruma se le da veracidad a la familia de esa persona, es decir, que si se le ve comer teruma, dice, seguro que es Cohen. Entonces, de Ahul Bitruma, estos Kohanim que iban a comer teruma, Atu, le asukinhu, ellos van a acabar considerándoles como Kohanim plenamente y van a acabar sirviendo en el Bet HaMikdash. Y de Shani Atam, ahí es diferente. ¿Por qué? De Ri'a Hazakaitu, Hazakatiu, Hezkataihu, perdón. ¿Por qué? Porque su Hazaká fue un poco perjudicada.
¿sí? Porque el resto de los Kohanim comían bekoché mizbeach, de las ofrendas del altar, pero ellos no comían. Y entonces él mismo se daba cuenta de que era pasul. Muy bien, pregunta entonces la cámara, ¿ve a mí Gedolá Hazaká? Entonces, ¿en qué me está diciendo que es tan grande la Hazaká? Hay cara, porque originalmente, cuando estaban en Babel, Ahul, Bitrumá de Rabanán, comían solamente terumá rabínica, es decir, terumá sobre verduras, sobre cosas que la Torah no obliga a separar terumá. O le pasó, pero cuando llegaron a la tierra de Israel, Ahul, Bitrumá de Oraita, comían incluso terumá de la Torah. Viva el tema, si quieres que te diga, Leolam, Hashtanami, es decir, Afka, Asher, Alu, incluso cuando subieron a la tierra de Israel, todavía Bet de Rabanán, seguían comiendo solamente terumá de Rabanán. Bet de Rabanán Ajul. De Oraita, lo Ajul, pero no comían terumá de Oraita. Incluso si me quieres decir así, Pejí, Maskinan, Mitrumá, la Yajosim, Davka mi de Oraita. Cuando hemos dicho que el hecho de comer terumá te hace subir al hecho de que seas Cohen, que puede incluso servir en el Betamikdash. Solamente se refiere a la terumá de Oraita y de Rabanán lo masquinan, pero sobre la terumá de Rabanán no sirve para dar abolengo. Pregunta la Gemara Yaji, si es así, Mai Gedola Hazaka, ¿qué quiere decir que es tan grande la Hazaka, la presunción? De Meikara, responde la Gemara, porque originalmente cuando estaban en Babel, Leka le Migzar, no, lo haya sharach ligzor alehem shelo yochlu bitruma de Rabanán. No era, no se podía, no había forma de decretar sobre ellos que no coman la terumá de los sabios. Mishum, ¿por qué? Porque a lo mejor van a comer la terumá de la Torah, pero le pasó, pero finalmente cuando subieron a la tierra de Israel, Afalgad de Ica, le Migzar, es decir, a pesar, ya que aquí sí le van a decretar que no coman de la terumá de Rabanán, Mishum, por causa de que no vengan a comer la terumá de Oraita, Beder Rabanan Nahul, Beder Oraita lo Ahul. Entonces, a pesar de ello, por el hecho que tenían esa hazaká, se les permitía comer terumá de Rabanán, pero no de la Torah. Pregunta entonces la Gemara sobre esta última cosa que hemos dicho. ¿Cómo podemos decir que no comían terumá de Oraita? De Activ, está escrito, Rayomer, a Tirshata, dijo a Tirshata que es Nehemia, Lahem, Asher Loach, Elumi, Kochea Kodashim. Es decir, les dijo, no comeréis de los Koche Kodashim, de las ofrendas de alta santidad. ¿Qué se entiende? De Koche Kodashim, Jude y Loyahol. Es esas ofrendas que no podéis comer. Hakol mide, pero el resto de cosas que podían comer los Kohanim, Nehul, que coman. Ajikamar. Entonces así es como hay que responder. Lo no comerán mide de micre. Es decir, aquello que se llama Kodesh. Velo mide de Mikre Kodashim, pero no aquello que se llame Kodashim. Lo mide de Mikre Kodesh, es decir, no van a comer aquello que se llama Kodesh, Yechtiv, porque está escrito Bejolzar lo Yohal Kodesh. Todo extranjero que no sea Kohen no podrá comer del Kodesh. Pero mide de Mikre Kodashim, y no podrán comer de aquello que el versículo llama Kodashim. De Amarkla, pues esto es lo que dice el versículo, Ubat Cohen Kitiyele Ishdar, la hija de un Cohen que se va a casar con un extraño, un no Cohen, y Bitrumata Kodashim, lo tojal, ella de la trumá de los Kodashim no comerá. Por eso dice Kodesh Kodashim. La Mar, dijo aquel sabio, Bemuram Mina Kodashim, es decir, sobre los miembros de las ofrendas, es decir, el jazé, el pecho, el shock, la mejilla, lo tojal, es decir, de eso no va a comer. Como explicamos otra vez lo último, es decir, cuando dijo el versículo, la niña, la hija del Cohen, que será para un no Cohen, mina kodashim, bidrumata kodashim lo tojal. De la terumá, de los separados de entre los kodashim no comerá. ¿A qué se refiere? De los miembros, es decir, el jazé, el shok, ¿sí? De los shelamim, de las ofrendas de shelamim, no comerá, nunca. Afi Maharkaj, incluso que después ella sea divorciada
de ese hombre no Cohen y que no tenga hijos, cuando vuelve a casa de su padre, podrá comer la terumá, pero no podrá comer de la terumá de los Kodashim. Hasta aquí llegamos. En este DAF, tengamos una excelente semana. Shavua Tov Mevorach, Besorot Tovot, Chizku Veimso.